clase virtual del día de hoy tengan acceso al material. A Julián, buenas tardes. A Milena Gallego, hola, ¿cómo estás? Yosimar y Lucedi, gracias por estar conectados. A los demás, bienvenidos, súper bienvenidos a este proceso. Es un proceso de 15 días, vamos a tener 3 clases, este jueves, el jueves siguiente y el sábado cerraremos nuestro curso. Está conformado por 4 lecciones. Por favor, les ruego que vean su agenda de clase, de tal manera que puedan observar cuándo son las actividades, cuándo se suben las lecciones y qué tiempo tienen para realizar sus actividades. Dicho esto, les voy a contar que las generalidades de la asamblea. ¿Quién puede hacer parte de la asamblea? La asamblea se conforma por los propietarios, sus delegados o sus apoderados. Hay una diferencia entre el apoderado y el delegado. El delegado es una figura que se utiliza en copropiedades muy grandes, donde tenemos, digamos, 1.500 unidades privadas que requieren que varios propietarios deleguen, por ejemplo, la torre o la etapa, deleguen esa función de representarlos en la asamblea a una o varias personas en particular en aras de que el ejercicio sea un poco más manejable. Y el apoderado, quiero reiterarles que no existe una ley colombiana en la cual se exijan trámites como poder notariado o situaciones similares, salvo que esa solicitud se encuentre en el reglamento del propiedad horizontal. Entonces, lo primero que hay que decir frente a este tema es que el aliado de cada uno de ustedes como administradores es su reglamento de propiedad horizontal. La ley 675 es una norma que muchas veces se ha dicho que tiene vacíos, pero realmente no los tiene. El que tiene vacíos es el reglamento. Es una norma que permite que nos autorregulemos y desde esa autorregulación se hace muy, muy importante revisar el reglamento de cada copropiedad. Para esos administradores que hoy están conectados el día de hoy, que tienen varias copropiedades, una recomendación es que tenga claro el reglamento de cada una de ellas para que no los vaya a mezclar. Esas reglas son únicas y particulares para quienes, para esos edificios, y hay algunos, por ejemplo, que tienen una fecha exacta o cierta para realizar la asamblea y se abstraen de esa regla general que está en el artículo 39, que nos dice que se hará una asamblea ordinaria por lo menos una vez, no implica que sea solo una, sino por lo menos una vez, dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal. Y aquí es importante tener claro lo siguiente: el periodo presupuestal es de la copropiedad. Hay periodos presupuestales que van de junio a 30 de mayo del año siguiente, hay periodos presupuestales de 6 meses, hay periodos presupuestales dependiendo de la organización administrativa de la copropiedad. No obstante, por costumbre, lo que hacemos es homologar el periodo presupuestal al periodo fiscal, que ese sí va de enero a diciembre. Por eso es que nosotros corremos los 3 primeros meses del año para hacer las asambleas, teniendo en cuenta que el presupuesto de esa copropiedad va de enero a diciembre. Importante tener claro que este periodo no es una camisa de fuerza y que definitivamente, como está establecido en la ley 675, solamente se basa en el periodo presupuestal. Entonces, tenemos claro que la Asamblea General de Propietarios se conforma por los propietarios. Ténganlo en cuenta esto. Hay una sentencia que es un control constitucional, que es la sentencia C-318. Esta sentencia nos dice que es importante invitar a la asamblea a los residentes o a cualquier tercero que se pueda sentir afectado o vulnerado por las decisiones que pueda tomar la asamblea. Ahora bien, que sea invitado, que se le cuente que va a haber asamblea, no implica que esta persona pueda votar. Los únicos que tienen el derecho a votar en la Asamblea General de Propietarios será el propietario, su delegado o su apoderado. Frente a esto, también es importante tener en cuenta que una de las mejores recomendaciones que se puede dar, no solo en época de COVID o para una asamblea no presencial, es que todos y absolutamente todos deben ser muy juiciosos con la actualización y con tener al día su libro de propietarios. Obviamente el libro de propietarios se ha transformado con el pasar del tiempo, porque antes pues se organizaba, era con el certificado de tradición y libertad y ya. Pero ahora nos hemos dado cuenta que es importante tener datos como dirección de domicilio, si no habita allí, dirección de correo electrónico donde lo puedo notificar, un teléfono al cual le pueda contactar.
Entonces, si usted va a agregarle campos a ese libro de propietarios, es importante que esos datos, ojo a lo que le voy a decir, el certificado de tradición y libertad es un documento público. Usted no tiene que tener autorización para acceder a ese documento y a la información que hay en ese documento. ¿Pero qué va a encontrar? La dirección del predio, quién es el propietario y a veces su cédula. No en todos los certificados de tradición y libertad se encuentra la cédula del propietario. Y ya, con eso usted podría armar un libro de propietarios si se ajusta a la ley. No obstante, con esa información usted no puede tener una cercanía o una comunicación fluida con ese propietario. Por ende, debe anexarle casillas como las que le estaba diciendo, el correo electrónico, el teléfono, una dirección alternativa, por ejemplo. Y a esos datos que les estoy mencionando que debe adicionar a ese libro de propietarios, debe sin duda alguna hacerle una autorización de tratamiento de datos porque son datos privados y requiere usted la autorización del titular. Esto, independientemente de si usted va a hacer su asamblea presencial o no presencial, debe hacerlo. Entonces, ¿dónde va a encontrar usted la asamblea? Obviamente en el artículo 39 y siguientes de la ley 675. Y recuerde siempre, antes de citar y convocar, verificar qué dice su reglamento de propiedad horizontal. Por ejemplo, acabo y veo por ahí que creo que ya llegó una estudiante que quiero mucho, que es Paulita, que me distrajo diciéndome cuál es la clave, pero ustedes tienen la clave en su correo electrónico. Dice que su periodo para convocar a Asamblea General de Propietarios es de 15 días hábiles. Eso dice su reglamento. Si revisamos el artículo 39 de la ley 675, nos dice entre los 3 primeros meses, salvo que el reglamento estipule otra cosa. Y además, frente a la convocatoria, nos dice 15 días calendario, salvo que el reglamento estipule un periodo mayor. Aquí nos fija un periodo mayor y este administrador no podría citar bajo la premisa de la ley 675, sino sin duda alguna tendrá que hacer valer su reglamento de propiedad horizontal, porque en ese tema, como es una norma dispositiva, está al mismo nivel, está paritario. Entonces, primera tarea, libro de propietarios al día. Segunda tarea, sin duda alguna, revisar su reglamento de propiedad horizontal. Y con el reglamento de propiedad horizontal y con las normas que se encuentran contenidas en la ley 675 del 2001, realizar su convocatoria. Porque caso contrario a este reglamento que estamos analizando, podría ser que el reglamento dijera que se cite con 10 días calendario. Al ser inferior y a la ley indicar que debe ser mínimo 15 días, usted tendrá que aplicar ley 675. Dice Joana Franco, no tengo claro algunas cosas. Por ejemplo, ¿es necesario solicitarle a los propietarios para la asamblea el certificado de tradición y libertad? No necesariamente para todas las asambleas usted tendrá que exigir este documento. Depende si usted tiene su libro de propietarios al día. Tiene dos opciones: solicitarlo durante el año, porque me parece chévere la pregunta que nos está haciendo Joana, en el entendido de que yo no preparo mi asamblea general de propietarios 2 minutos antes de realizar la convocatoria. Preparar una asamblea general de propietarios requiere casi que todo el año, porque usted está haciendo su informe, ajustando su presupuesto para que al final se convierta en el estado financiero, cuando ya está gastando la situación, está realizando las tareas propias que le encomendó la asamblea en el año anterior y eso lo va ejecutando en un informe. Y claramente una tarea que usted debe estar haciendo permanentemente es actualizar su libro de propietarios. ¿Con qué lo actualiza? Con el certificado de tradición y libertad. Importante que tengan en cuenta que este documento emitido por la Oficina de Instrumentos Públicos, es el documento que le permite determinar quién es propietario. Ahora bien, no todos los que están mencionados en el certificado de tradición y libertad son propietarios, porque, por ejemplo, puede haber una afectación de familia, al patrimonio de familia, y esa anotación de quien está allí como cónyuge o como compañero permanente no lo hace propietario, simplemente hace que la afectación esté en cabeza de esa familia. Entonces, ¿cómo usted identifica quién es propietario? Por una X que le dice titular del dominio. El que está marcado con la I de titular de dominio, allí en ese certificado de tradición y libertad, es el que hace que sea propietario. Entonces, dicho esto, Johanna, no necesariamente siempre debes exigir el certificado de tradición y libertad para cada una de las asambleas que realizas, pero lo que sí se debe establecer es un protocolo para que cada vez que haya cambio de propietario, ese certificado de tradición y libertad se actualice en la oficina de la administración. Y cuando tú tengas duda de quién es propietario, quién no tengas ese libro actualizado,
claramente tendrás que iniciar un proceso para actualizar ese libro en aras de, en el momento en que vas a hacer tu asamblea, lo puedas hacer de la mejor manera. Más allá de solicitar el certificado de tradición y libertad, que pues es un documento público y podrías solicitar una partida presupuestal para actualizarlos todos, que también es viable, y lo puedes solicitar porque es un documento público y reitero, lo que debes también hacer a la par es actualizar ese libro de propietarios con datos donde puedas realmente y de forma efectiva ubicar a los propietarios. ¿Por qué? Porque pues también tenemos claro que las copropiedades no solo habitan copropietarios, sino arrendatarios, tenedores de buena fe, terceros y demás, que hacen necesario que tú tengas clara la información y tengas una comunicación fluida con esos propietarios, que al final del ejercicio son los que convocan o conforman ese órgano principal, que es la Asamblea General de Propietarios. Entonces, importante tener en cuenta, primero, solamente hay una asamblea de propietarios, una sola. Dependiendo de la necesidad, tengo un tipo, ordinaria o extraordinaria. Las ordinarias, para tratar los temas propios del artículo 39, que nos dice nombrar comité, nombrar consejo de administración, revisar el estado general de la copropiedad, revisar presupuesto, aprobar estados o probar estados financieros, ¿qué más hay por allí? Tomar decisiones sobre el correcto mantenimiento de los bienes comunes, vamos a comprar póliza, en fin, una serie de situaciones y las partidas presupuestales para esas tareas se hacen en una asamblea ordinaria, de tipo ordinario. La segunda será de tipo extraordinario. ¿Extraordinario para qué? Para cosas urgentes, que usted no pueda prever, que usted en el tiempo no se dio cuenta que sucedió y necesita la decisión de la asamblea para poderse mover, solamente para las urgentes. De resto, son ordinarias. Importante que tengan en cuenta que una asamblea puede ser ordinaria, yo puedo generar varias ordinarias durante el año, no solo una, sino que necesariamente debería ser al menos una dentro del periodo que me establece la ley, los 3 primeros meses posteriores al periodo presupuestal, terminado el periodo presupuestal, y lo que diga el reglamento de propiedad horizontal. Hay, por ejemplo, reglamentos que dicen que la Asamblea General se realizará el primer domingo del mes de febrero. Entonces usted tendrá que realizar esa asamblea en la fecha en que la estipula el reglamento de propiedad horizontal. Dicho esto, dice Cielo por acá que me distrae. Cielito, pregunta, si el inmueble aparece con afectación a vivienda familiar, o sea, no es de uno solo, así que ¿quién va a la asamblea? Si es de afectación a vivienda familiar, el certificado no de quién sale. Ojo a lo siguiente. El ser propietario, quien es propietario, es el titular de dominio del inmueble. Eso te hace propietario a través de 2 formas, el título y el modo, ¿no? Entonces tenemos una escritura y un certificado que avala lo que dice la escritura. Este certificado de tradición y libertad es como su registro civil de nacimiento, que dice cuándo nació, su nombre, quién fue su papá, quién es su mamá, si se casó, si se divorció, si se volvió a casar, si se volvió a divorciar y cuándo se murió. Y se hace la anotación. Ahí, claro, hasta ahí. El certificado de tradición y libertad de un inmueble es exactamente lo mismo, como la hoja de vida. Cuándo se constituyó, quién fue el primer propietario, si se hipotecó, si fue embargado, cuándo se levantó el embargo, cuándo se levantó la hipoteca, cuántas veces fue vendido. Y cuando son residenciales o viviendas, se puede hacer una afectación a patrimonio de familia, donde yo digo, este inmueble es para garantizar que allí vivan estas personitas y no es objeto de embargo. Pero que la afectación de familia esté a nombre de Juan Pérez y su esposa María Hernández, no implica que María Hernández sea propietaria. Implica que a favor de ella hay una afectación a ese inmueble a través de la afectación de vivienda familiar o de patrimonio de familia. Es como una salvaguarda, pero eso no te hace propietario. Lo que te hace propietario es que digan que tú eres el titular de dominio de ese inmueble. Entonces es importante que lo tengan claro para que cuando ustedes hagan su asamblea, no se presenten varias personas a decir, es que yo soy el propietario, pero realmente es el esposo, y situaciones que se presentan allí. ¿Por qué es importante? Porque quien tiene derecho a votar es el propietario, su apoderado. Entonces, si es la esposa, pero no es el dueño, simplemente tendrá que tener un poder del esposo para que pueda participar. Entonces, es súper importante que ustedes tengan en cuenta eso, porque así le va dando validez a su asamblea. Ahora bien,
Muchas veces se presentan personas que dicen, yo soy propietario, sin serlo, es el esposo y a veces no logramos verlo. Quiero que en su cabecita se les incluya este principio, que es un principio del derecho propio de todo nuestro sistema jurídico, de todo el sistema jurídico, no solo de la ley 675 o de la propiedad horizontal. Y es lo siguiente, el principio de la buena fe. Yo presumo que ustedes están acá con toda la buena fe del mundo y ustedes presumen que yo les estoy dando una clase y consideran que mi expertise es suficiente para dictarles una clase sobre propiedad horizontal. Asimismo, si usted se presenta como propietario, yo veo que habita allí, siempre ha estado con la señora, no tendría yo por qué dudar que es propietario. A posteriori será el propietario que quizás dice usted no tenía poder para representarme o para estar en esa asamblea, que iniciará las acciones pertinentes para que lo tengan en cuenta. Por aquí nos está diciendo Mayerly, buenas tardes, tengo la siguiente inquietud. El Consejo puede tomar decisiones de otorgar descuentos en contratos de explotación de zonas comunes, o es mejor citar a la Asamblea Extraordinaria para que sea la misma quien apruebe este tipo de decisiones. Mayerly, depende de cómo esté su reglamento de propiedad horizontal y las facultades que tenga el Consejo de Administración en el reglamento o las facultades que le hayan determinado el administrador, por ejemplo. Entendería que en este caso el presupuesto está proyectado a una consideración sobre cuánto era el valor que le iban a dar a la explotación de esas áreas comunes o de esos bienes comunes. Si lo estás preguntando por una situación de hoy, de lo que está sucediendo con esta emergencia sanitaria, claramente podría el Consejo tomar las decisiones pertinentes para conjurar la emergencia y quizás no perder ese contrato. Sin embargo, esa decisión tendrá que ser validada en la Asamblea General de Propietarios y tendrán que tener las motivaciones por las cuales llegaron a esa decisión, para que lo tengas ahí en cuenta. Generalmente, tanto el Consejo de Administración como el administrador tienen unas funciones claras. Las del administrador las puedes ver en el artículo 51 de la ley 675. Y el Consejo de Administración creo que está en el 53. No obstante, la ley 675 dice como verificar que se cumpla el objeto social de la propiedad horizontal, es como la función que le dan al Consejo de Administración, y lo remite al reglamento de propiedad horizontal. Entonces, para ver si tu consejo está facultado para tomar esa decisión, lo primero que tienes que hacer es revisar el reglamento de propiedad horizontal de la copropiedad sobre la cual tienes esa inquietud. Milena hace una pregunta muy interesante. Cuando son varios los propietarios, ¿todos pueden participar en la asamblea con voz y voto? ¿Cómo se afecta el coeficiente? Es muy bonita esa pregunta. Un predio puede tener, una unidad privada puede tener varios propietarios. El ejemplo clásico, esposo, esposa, compañero, compañera, los dos son propietarios. Los dos obviamente pueden asistir a la Asamblea General de Propietarios, tienen voz, pero el voto sí será, tú no puedes fraccionar, digamos que es el 0,25 de coeficiente, uno va a votar por el 0,125 y el otro también. No, lo que tienes que hacer ahí es que será un voto por cada unidad privada y dependiendo del tipo de decisión, si es económica o no económica, si la unidad es residencial, si la copropiedad es residencial, pues lo tomarás por coeficiente en bloque, junto, o un voto nominal, si la decisión es por un voto nominal. Entonces, tú no puedes decir como que los dos voten distinto, no, ellos tienen que unificar el voto para poder así expresarlo en la asamblea. Dice Mateo, en la asamblea presencial debe estar el 100% del quórum para que sea válida o por mayoría. No, Mateo. La regla básica de quórum y de mayorías en la Asamblea General de Propietarios, independientemente del tipo de reunión que se haga, salvo la universal, es la que encuentras en el artículo 45 de la ley 675, que nos habla de quórum y mayorías. Dice que se reunirá válidamente con el 50 más 1, más del 50% de los coeficientes de propiedad horizontal, puede haber asamblea, y las decisiones se tomarán con la mitad más 1 de los coeficientes allí representados, salvo que la decisión sea de mayoría calificada, es decir, que requiere un porcentaje mayor para que la decisión se pueda tomar. Entonces, primer concepto de la asamblea como tal. El artículo 45 nos habla de quórum y de mayorías, y quiero que se fijen en esto. La ley 675 tiene su propio régimen de nulidades y de ineficacia respecto a la asamblea, y ese régimen se encuentra allí, en el artículo 45, cuando nos dice que si se viola el principio del quórum y las mayorías,
las decisiones se pueden reputar nulas, ineficaces, para que lo tengas ahí, Mateo. Entonces, ¿por qué digo que la universal no? Porque hay una forma de reunirse de la Asamblea General de Propietarios que es de forma universal, y es cuando se reúnen todos allí, espontáneamente. Pensemos una copropiedad chiquita de 6 propietarios, y de pronto se encuentran todos, ¿dónde? Se encuentran en, no sé, el salón comunal. Y dicen, vea, ya que estamos todos, ¿por qué no mandamos a arreglar el salón comunal? Que mire cómo está de feo. No hubo convocatoria. Se puede reputar que es una asamblea universal, que se reunieron, pues, de hecho, y si está al 100% de los coeficientes allí representados, sus decisiones son válidas. Entonces, para que lo tengan ahí súper claro, es como una forma de reunirse. Importante que tengan esa premisa sobre la Asamblea General de Propietarios, una sola, la forma o máximo órgano de administración de la copropiedad, que tiene tipos, dependiendo del asunto para reunirse, ordinario o extraordinario. Recuerden que la extraordinaria, ya lo dije, es un imprevisto, un asunto urgente, y tiene sus reglas, las dos tienen sus propias reglas, y tiene distintas formas de reunirse. Presencial, no presencial, por comunicación escrita, de forma especial, por ejemplo, el artículo 52 de la ley 675, que es la primera cuando el propietario inicial entrega la administración provisional a la definitiva. La de por derecho propio, que la tenemos, que es el primer día hábil siguiente al periodo que nos establece el artículo 39, y en esta época de COVID, pues el primer día hábil después del mes siguiente de configurarse el levantamiento de la emergencia económica y que estamos presentando en este momento, decretada por el gobierno como tal. Entonces, súper importante que tengan en cuenta que existen distintos tipos y que cada tipo de forma de reunión tiene unas reglas que deben cumplirse, y que estas reglas las encuentran no solo en la ley 675, sino en su reglamento de propiedad horizontal. Dice Beatriz, ¿debe estar ahí la administración? Por ejemplo, en la universal no necesariamente tiene que estar la administración, pero se deberá nombrar un presidente, un secretario, para que dejen constancia sobre acta de las decisiones que tomaron en ese tipo de reunión. No en todas las asambleas debe estar obligado que esté el administrador, pero por ejemplo en la ordinaria, pues es quien convoca, es quien presenta los informes, pues es como el actor protagonista de este tipo de reunión. Dicho esto, nuestro curso virtual está creado para que hablemos de una forma especial de reunión, que es la asamblea no presencial. Pero para abordar ese tipo de reunión, sí es importante que ustedes tengan claro los pormenores de la Asamblea General de Propietarios. Entre esos, primero, que se puede reunir de forma ordinaria o extraordinaria. Y yo podría hacer una asamblea no presencial, bien sea para temas ordinarios o para temas extraordinarios. Segundo, que la asamblea ordinaria tiene un término por ley, la ley 675, que nos dice que son 15 días, mínimo 15 días calendario, y por costumbre y por un concepto de la Superintendencia de Sociedades, nosotros no contamos ni el día de la convocatoria ni el día en que se hace la reunión, para que nos dé un total de 17 días calendario. Mientras que en la reunión de tipo extraordinaria, la ley 675 guarda silencio. No nos dice cuál es el tiempo de antelación para convocar. Por eso es importante que usted se remita al reglamento de propiedad horizontal, y ante silencio de este, no lo voy a decir yo que tienen que hacerlo así, pero existen distintas posturas. Para Jorge Orlando León tendrá que ser 15 días calendario, igual que la ordinaria. A mí me parece que pues se pierde la esencia de una emergencia urgente, o sea que es ya. Para otros, dependiendo de la urgencia que usted logre convocar, pero yo soy un poco más conservadora y lo invito a que se remita al Código de Comercio, que dice que las asambleas nos da 5 días calendario para reunir, para convocar, y de tal manera que usted pueda tener quizás un soporte que, si bien es cierto, no se pega a la ley 675, si es un soporte legal que por analogía usted podría utilizar. Lo ideal es que este término estuviera en el reglamento de copropiedad, pero muchas veces nos damos cuenta que los reglamentos tienen vacíos y pues nos dejan casi que a la deriva en este tipo de decisión. Vamos a hablar de la convocatoria. La convocatoria debe ser por escrito a la última dirección registrada, bien puede ser electrónica o física. En este momento de pandemia, obviamente, pues lo mejor es que sea electrónica, pero para que esa decisión sea válida y usted haya notificado de la mejor manera a ese propietario, usted debe tener la autorización del propietario diciéndole, mire,
mi correo electrónico es esta dirección, carito.ruiz@hotmail.com, y a esa dirección usted me puede enviar la convocatoria. De lo contrario, tendrás que hacerlo a la última dirección que tengas, y en este caso pues será el predio donde se encuentra la unidad privada en la copropiedad, y pilas, porque a veces cuando tenemos arrendatarios la gente no se entera de esa situación. Entonces, frente a la convocatoria tendrá que ser enviada a los propietarios, indicando en la fecha, la hora, el lugar donde se va a realizar, el tipo de reunión que se va a dar, si es ordinaria o extraordinaria, y podrán indicar muchas más situaciones respecto a la forma en la cual se debe realizar esta reunión y, ojo a esto, el orden del día. Para las asambleas ordinarias no es necesario o legalmente no te exige adjuntar el orden del día, porque se podrían tratar proposiciones y varios, por orden, por metodología, porque la copropiedad no se te desordene definitivamente. Es importante que el administrador que esté citando sugiera un orden del día, el cual puede ser modificado, se podrán tomar decisiones distintas a las que se encuentran en el orden del día en esa ordinaria. Mientras que para la reunión extraordinaria, por no presencial y por comunicación escrita, la ley te exige adjuntar un orden del día y no se podrán tomar decisiones fuera de las que están allí inmersas en ese orden del día. ¿Por qué lo digo? Porque es importante que usted tenga claro y en cuenta que si usted llega a tomar decisiones por fuera de ese orden del día, de esa reunión extraordinaria, no presencial o por comunicación escrita, puede que no se tenga en cuenta o se declaren inválidas esas decisiones por el tipo de reunión que se está presentando. Dice Joana, que me parece una pregunta muy interesante, cuando son enviadas las convocatorias, ¿ellos tendrán que responder el recibido en caso tal que sea no presencial? Venga, vamos a hacer un ejercicio chiquitico. Y lo vamos a hacer en virtud de un principio que se llama el principio de equivalencia. El principio de equivalencia es un principio que fue desarrollado en 1999 con la ley 527. Esta ley 527 es la norma que nos da sustento en la actualidad para afrontar todo este tema de la pandemia, porque le da validez probatoria al mensaje de datos. Esta norma es la que le abre la puerta jurídicamente a la figura del e-gobierno, del gobierno electrónico, y a su vez permite, por ejemplo, figuras como la DIAN, que ya tiene todo pues virtual, que tengamos firmas electrónicas y una serie de elementos que han sido recogidos durante el trasegar del derecho, tanto así que en el 2001 nuestra ley 675 habla de asambleas no presenciales y cómo deberían desarrollarse desde la perspectiva de la virtualidad o la tecnología. Desde allí, ese principio de equivalencia nos dice que como tú lo haces en físico, lo debes hacer en virtual. ¿Cómo hago yo una convocatoria en físico? Fijémonos en el edificio Corporación PH. Yo tengo mi libro de propietarios al día y lo que hago es hacer mi convocatoria, hago un listado y le digo al señor portero que cuando estoy entregando me firme quién la recibió. Y tengo mi listado para probar que yo envié la convocatoria y que la persona la recibió. Si la recibió María, Pedro, Juan, el arrendatario, no, a mí me recibieron, me firmaron mi planilla y yo guardo mi planilla diciendo, vea, yo sí le entregué tal fecha y recibió tal persona. Haga de cuenta cuando llegan a la copropiedad estas notificaciones de procesos judiciales para los propietarios o temas de fiscalía o temas de DIAN. Usted notifica así y guarda su recibo. Al que no lo quiso recibir, al que desconoce, al que, en fin, usted lo manda por correo certificado para dejar la prueba de esa situación. Ahora bien, ese es el proceso que usted hace a la antigüita en físico. Ese mismo proceso que usted tiene aquí lógico en la cabeza tiene que pasarlo a la virtualidad. A mí no me sirve con solo enviar el correo y ya, porque usted tiene que tener una prueba de que la persona lo recibió. ¿Cómo hace? Usted configura su correo para que dé como el recibido que se abrió el correo. ¿Qué debe tener? Si usted tiene la dirección física o la última dirección registrada en físico en ese libro de propietarios, para la no presencial o para una convocatoria a través de correo electrónico, usted lo que debe tener también es allí que una decisión, una autorización de, mire, mi correo donde yo quiero que me llegue la convocatoria es a este puntual, porque se reputará entonces como la dirección registrada por el propietario, que puede ser física o electrónica. Entonces ya tienen la autorización a esa dirección.
Segundo, debe enviar su correo y configurar su correo para que le cuente que esa persona lo recibió o solicitar que fue recibida la convocatoria. ¿Qué es más sencillo? A veces nosotros no hacemos ese proceso. Usted alerta que fue recibido y programa su correo para que le indique cuándo se recibió el correo, si se abrió o no se abrió. Eso es lo que usted debe guardar. Haga de cuenta que es como el vigilante que está llenando la planilla o usted mismo que está entregando la convocatoria y la están firmando, o el confirmado del recibido cuando se envía por correo certificado. Recuerden que a usted le dan una cartica diciendo que fue y que recibió Pedro Pérez y se firma, o dice lo recibió en portería y firma, que es como la forma de certificar que envió el correo. Por el correo electrónico usted debe hacerlo exactamente igual. Se llama principio de equivalencia. Si usted hace esos pasos tal como le estoy comentando, exactamente tendrá el mismo valor probatorio. Esto es un tema de pruebas, de probar que yo envié esa convocatoria en su momento justo. Obviamente, usted tendrá que tener en ese correo la trazabilidad de cuándo envía, la fecha en la cual envía, y obviamente debe estar dentro, si es ordinaria, entre los 17 días que estamos contando el envío de la convocatoria, para que se dé el espacio en el cual usted garantiza el periodo mínimo que le establece la ley 675. Entonces, dice la confirmación, dice Henderson, de lectura del correo electrónico es válida como un recibido por parte del propietario. Claramente sí. Ahora, son pruebas indiciarias, porque quizás lo abrió, no sé, la esposa o el esposo tóxico y no le contó a la persona sobre ese correo. Puede pasar. Pero usted indica que cumplió con el procedimiento. Exactamente igual cuando se le entrega a un portero, y el portero está en la obligación de entregar ese correo certificado a el propietario del mueble o a quien le está llegando ese correo. Sí, Carol tiene toda la razón. Hay una opción para enviar correos electrónicos certificados, similar a como se hace con correspondencia física, y es una muy buena opción. Es simplemente cotizar y también funciona igual. Si usted puede programar su correo, también funciona, pero reitero, es indiciario y todo lo que usted haga electrónicamente, pues deberá dejar como el acervo probatorio. Por eso es que la ley 675, desde el 2001 le decía que si usted va a hacer una asamblea no presencial, lo que debe garantizar es la prueba y por ende tendrá que grabar o dejar evidencia del fax. Yo creo que aquí yo tengo estudiantes que ni saben qué es un fax, pero decía que si es a través de fax, pues tiene que estar el reporte de cómo se recibieron las comunicaciones y demás. Entonces, así se prueba. Como ahora que hacemos nuestra reunión, estamos todos, es una prueba testimonial, firma el presidente, firma el secretario, pero los últimos años lo que hemos hecho para probar el tema de las asambleas es grabarlas, y se graban en físico en el salón comunal, se contrata el equipo, contratan todos estos elementos de código de barras o como esos controles de quién quiere ser millonario para que se vea en la votación en vivo, se está grabando audio y video y ustedes hacen su acta y abajo escriben como parte integral del acta son las grabaciones de audio y video. Ojo a esto. Si usted va a grabar a la persona, pues tiene que al menos pedir la autorización, como lo que yo dije, vamos a grabar la clase, ¿para qué? Para poderla subir más adelante y ustedes puedan escucharla nuevamente. O para aquellos estudiantes que no pudieron asistir a la clase y que requieren verla como tal. Estas generalidades, y es un favor que les pido casi que de rodillas, por favor, tienen que tenerlas claras para poder entender la dinámica de la no presencial. Es importante tener reglas claras como cuándo es ordinaria, cuándo es extraordinaria, fácil. Cuando es ordinaria, revise todo el listado que hay en el artículo 39 de la ley 675 y usted entiende que esos temas son ordinarios. Una asamblea es extraordinaria cuando es un caso imprevisible o urgente. Usted no me vaya a citar una asamblea extraordinaria para aprobar el presupuesto de pintar la fachada. Eso no es imprevisible ni urgente. Imprevisible y urgente es, llegó un proceso judicial y usted fue condenado y tiene que reunir el dinero, contratar el abogado. Eso es urgente. Sí, llevarlo por asamblea. Urgente es, hubo un daño tan grande que necesitamos afectar el presupuesto, utilizar el fondo de imprevistos para poder reparar ese daño. Eso es urgente. El resto será ordinario. Y es importante que lo tenga claro y se lo juegue en la medida que el no citarla de forma correcta puede llevarlo a usted en impugnación porque usted no está convocando con el espacio de tiempo requerido en la ley 675. Entonces, tenga claro eso. Las dos formas de asamblea dependiendo del asunto, ordinario o extraordinario. Teniendo en cuenta esto, tenga siempre en la cabecita que la ley 675 nos habla del periodo para convocar ordinario, pero no del tema del extraordinario. Tercero,
que hay unas reglas para realizar la convocatoria, tanto ordinario como extraordinario, entre esas que la extraordinaria usted debe juntar o adjuntar o contar cuál es el orden del día que se va a tomar en esas decisiones. Es importante que lo tenga claro. Tercero, Henderson me dice, y lo van a ver en el material y espero que guarden como todo el material que hemos construido para ustedes. No se pueden tomar decisiones de mayoría calificada, ni en reuniones no presenciales, ni en reuniones por comunicación escrita, ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que en esta segunda convocatoria se encuentre presente más del 70% del coeficiente y el 70% tome la decisión de mayoría calificada. Es súper importante que lo tengan en cuenta para que no cometan hierros que los lleven a una ineficacia o una impugnación de las decisiones de la Asamblea. Entonces son reglas claras que están contenidas en la Ley 675 y que deben sujetarse a esa forma en la cual nos está diciendo la Ley 675 que debe llevarse, o la ley, este tipo de reuniones. Súper importante también que tengan en cuenta lo que les voy a decir. En materia de asamblea, la sentencia C522, que es una sentencia de control constitucional, nos impuso, y es una regla jurisprudencial de obligatorio cumplimiento, todos debemos cumplirla, que las votaciones que se generan en conjuntos residenciales, no comerciales, residenciales, si las decisiones o la forma en la que o la votación que se va a realizar es de tipo económico, entiéndase, aprobación de presupuesto, aprobación de estados financieros, aprobación de una cuota extraordinaria, se computa la votación por coeficiente de propiedad horizontal, por el coeficiente, solo para las residenciales. Pero si las decisiones no son económicas, como por ejemplo nombrar el comité de convivencia, hacer la destinación o cambiar la destinación de un bien común, nombrar al consejo de administración, la votación es un voto por unidad privada, es un voto nominal. Y es importante tenerlo en cuenta porque esta regla jurisprudencial, al ser un control constitucional de la Corte Constitucional, tiene el mismo peso de la Ley 675 y tiene que cumplirse como tal porque es efecto erga omnes para todos. Y si usted administra una copropiedad mixta, tendrá que ver la manera cómo ajusta estas reglas que le está dando la Corte Constitucional mediante la sentencia 522 para cumplir con esta tarea. Es importante que usted tenga en cuenta esto y reitero, son reglas que se aplican a la Asamblea General independientemente del tipo de reunión, aunque cada tipo de reunión tiene sus propias reglas. Me quiero ir con la siguiente, con la última, pues, tips o que ustedes tienen que tener en material, porque no lo hacen y hacen la pregunta reiterada. Nos preguntan, ¿una asamblea extraordinaria se hace segunda convocatoria? Y si vemos las reuniones de segunda convocatoria, que es la que se hace cuando en la primera oportunidad no tenemos la mitad más uno de los coeficientes para que puedan votar, o más del 50%, preguntan, ¿y yo puedo hacer una segunda convocatoria extraordinaria? Sí, el artículo nos dice, la ley 605 nos dice, que habrá segunda convocatoria cuando en la primera oportunidad no se reúne, que se realizará al tercer día hábil posterior a cuando no se dio la reunión o lo que diga el reglamento de propiedad horizontal. Por eso su tarea súper importante antes de convocar es poder revisar el reglamento de propiedad horizontal y establecer esa regla, porque usted en primera convocatoria, en la convocatoria, debe dejar una anotación donde diga que en caso de no reunirse el quórum necesario, se reunirá en segunda convocatoria en tal fecha, a tal hora, en tal lugar, para que usted pueda explicarle a las personitas. Y por eso, tanto la ordinaria como la extraordinaria, el tipo de reunión de acuerdo al asunto, tienen derecho a una segunda convocatoria. Dice Jenny, en el conjunto donde yo soy la revisora, renunció todo el consejo de administración y se va a realizar una virtual. Yo también voy a renunciar y solicité colocarlo también en el orden del día. ¿Ese será un argumento para citar asamblea extraordinaria? Claro, porque se queda céfalo y sin revisor fiscal la copropiedad y es un tema que no se podía prever y que es imprevisto y renunciaron todos y renunció el revisor. Necesitamos hacer una asamblea para realizar los nombramientos respectivos y la copropiedad siga funcionando como debe ser. Lamento mucho que tengas que renunciar al cargo, espero que no sea algo que atente contra tu tranquilidad y tu paz, porque en estos tiempos todos estamos afectados con lo que está sucediendo, que todos estamos encerrados y a veces ni nos soportamos. Y sí, definitivamente tendrá que ser virtual y como es virtual, tiene que estar en el orden del día para que sea válida la decisión, teniendo en cuenta que está bajo la modalidad de no presencial. Dice, cuando se requiere hacer una cuota extra para un trabajo por algo que se debió quedar dentro del presupuesto
¿cómo se citaría? Pues si no es urgente y manifiesto, tendría que citarla ordinario. Y ojo a lo que les voy a decir, Beatriz, yo no sé si tú haces parte de nuestro curso de cartera, pero nosotros hemos sido enfáticos y perdónenme que tenga aquí la inclusión, en decirles que pilas como nombran ese tipo de cuotas ordinarias para un fin específico, porque las extraordinarias tienen unas reglas, las cuotas extraordinarias tienen reglas claras que deben cumplirse en aras de poder garantizar su recaudo, como por ejemplo, si usted va a pedir una cuota extraordinaria, tendrá que ver que el ordinario no le alcanza para. Si usted va a hacer ese cobro a un tenedor, por ejemplo, se murió el propietario, están los hijos y no ha hecho el proceso de sucesión, usted no se lo podrá cobrar al tercer tenedor que tenga el inmueble porque no está dentro de ese principio de solidaridad y otras figuras propias que se dan. Entonces, procuremos, y con esta me voy, nombrar las cosas como son, ajustadas no solo a la ley 675, sino súper importante a las definiciones que nos da la ley 675 en el artículo 3. Nosotros no estamos leyendo integralmente ese sistema jurídico. Y entonces vamos a la norma o al artículo que me soluciona. ¿Dónde están las funciones? En el 51. Pero arriba del 50 le dice que usted puede responder por omisión o por extralimitación. El artículo 3 de la ley 675 los invito a que se lo lean, se tomen un cafecito con ese artículo y vean cómo la ley nos define cada cosita, de tal manera que su lectura posterior de lo que necesita la ley 675 sea de mejor comprensión y logre entender qué es lo que le quiere decir la norma en esa situación. La segunda convocatoria debe estar estipulada en el reglamento de propiedad horizontal, de ser diferente a la citada en la ley 675. Sí, señor. Sí, Beatriz, es el artículo 3. Y Milena, sí, señora. Dice la ley 675. La segunda convocatoria será el tercer día hábil, a las 8 meridiano, salvo que el reglamento estipule algo distinto. Si el reglamento estipula algo distinto, tienes que hacerle caso a el reglamento en la medida que es una norma dispositiva. Y supletiva. ¿Supletiva en qué sentido? En que si guarda silencio el reglamento, me voy allí. Y también le dice a usted, venga, si a usted este periodo no le conviene en su reglamento, puede modificarlo y establecer uno que a su conveniencia le parezca mejor. ¿A la conveniencia de quién? Pues de quien construye el reglamento, en este caso el propietario inicial puede ser, o de la Asamblea General de Propietarios cuando deciden hacer una reforma de reglamento frente a estos temitas de cómo administro de la mejor manera mi copropiedad de acuerdo a mis necesidades. Esto era lo que les quería contar el día de hoy, era una clase de 40 minuticos. Me siento muy feliz de que se tomen el tiempo de conectarse. No sé si tengan otra pregunta. Si quieren abrimos los micrófonos. Cada uno de ustedes puede habilitar su micrófono para hacer alguna pregunta que considere pertinente sobre lo que hemos tratado acá y sobre el material de estudio. A los que no hacen parte del grupo de Facebook, les ruego el favor de que en la plataforma ustedes ven un muñequito, un mantachito con un mensaje en la cabecita, los manda directamente al grupo de Facebook por 3 cosas muy importantes. Primero, porque allí publicamos nuevamente cuándo es la clase y les informamos y les recordamos. Segundo, porque es la forma en la cual espero y aspiro que ustedes les llegue la notificación mucho más rápido para entrar a la plataforma y puedan ver una figura que estamos manejando allí desde el juego, aprendamos jugando, y desde pildoritas de conocimiento que les va reforzando todo el material que están viendo en la plataforma virtual. No olviden revisar su agenda para ver cuándo deben presentar las evaluaciones y cuándo sube material nuevo. Y recuerden que nuestro curso tiene 2 clases más de estas virtuales y que terminamos el 30 de junio de los corrientes. Así que el micrófono es de ustedes si quieren hacer algún tipo de pregunta distinto a los que estamos en el chat. ¿Nadie? ¿Están tímidos hoy? Margarita, hola. Hola, mi Doc, ¿cómo estás? Bien. Bien, Ay, Margarita. no, De no, Barranquilla, ¿está haciendo excelente, frío excelente todo. o calorcito allá? Cuéntenos. No, calor, calor, mucho calor, amanece nublado, se piensa pues que va a caer cipota, aguacero y nada. Calor, calor y calor, pero bueno, ahí vamos. No, súper Diana, todo súper chévere, chévere de verdad. Estoy muy entusiasmada con el curso y aprendiendo más, obviamente. Siempre pues uno con estos cursos se las cree uno que se las sabe, pero no, lo contrario, refuerza uno más los conocimientos. Y con los otros compañeros y todas las preguntas y todo, pues súper chévere. De verdad que me siento muy contenta. Bueno, Margarita, bienvenida a nuestra comunidad educativa. Entonces vivimos y respiramos propiedad horizontal, apasionados todos. Aprendemos pues no solo las preguntas, sino las experiencias de todos. Y pues Exacto. bienvenido. Por acá me está diciendo Joana Franco. Las lecciones son habilitadas cada cuándo ya realizar. Hoy se habilitó la lección 2.
Joana, y tú tienes en el calendario, que es como un calendario que encuentras en la plataforma, las fechas en las cuales se van activando las elecciones. Paola Nieto y después Cielito. Paola, cuéntanos. Hola, Carito, muy buenas noches, ¿cómo Encontrarle estás? la doctora. Pues imagínate que no me llegó el correo. Entonces, claro, yo vi fue por el curso, por el grupo del Facebook, entonces Sí. aparecía solo el número. Ya después, Salvavidas de Giovanna y Doris me enviaron el link. Yo te les Entonces, recomiendo revisar el spam, porque entonces todos los días estamos mandando algún correo y quizás les llegó al spam, entonces por favor revisen su spam por si algo. listo, Caro. Una pregunta. Digamos que de acuerdo a la ley 75, pues está muy claro que para las asambleas no presenciales, pues tenemos que tener, o sea, que haya notificación. Ahí tengo yo como una confusión, que haya notificación al 100% o que se le permita la participación al 100% de la comunidad, de los propietarios. De acuerdo a las directivas del decreto 579 y de alguna resolución que sacó la Superintendencia de Industria y Comercio, se dice que vamos a trabajar por el tema de la contingencia de la pandemia con los mismos quórum como si fuera una asamblea presencial, ¿cierto? Ese principio de participación del 100%, de que el 100% pueda participar y que, o sea, es que le delega al administrador la responsabilidad de que este 100% pueda participar. Me preocupa un poco si se sigue manejando el mismo principio, porque si yo hablo que voy a tener los quórum de que me establece la ordinaria presencial, por decirlo así, pero si me sigue teniendo que yo tengo que ser responsable de que pueda prever que todos participen, obviamente si yo lo hago en un ámbito virtual, pues puede que no pueda asegurar que el 100% de los participantes puedan tener acceso a internet, por ejemplo. Eso me preocupa un poco, como para yo irme dando una idea de cómo debe ser. Bueno, Paola, primero, todos estamos angustiados en la medida en que no habíamos enfrentado una pandemia, estamos aprendiendo sobre la marcha. Los administradores, los mismos asesores, el gobierno nacional, todos estamos aprendiendo una nueva forma de hacer y nos tendremos que saltar al charco para poderlo hacer de la mejor manera e ir aprendiendo sobre el camino. Es importante que le pierdan el miedo. Uno. Dos, hoy se subió el material sobre las asambleas no presenciales y subimos que es una asamblea no presencial a la luz de la ley 675, que es una asamblea no presencial a la luz del decreto 579 y ¿qué nos está diciendo? Es un decreto, no una resolución, el 398 del 2020. El 398 del 2020 nos da una regla clara y dice que se habilitará el quórum para todas las personas jurídicas, sin excepción, a el quórum requerido para las presenciales. Es decir, tú podrás sesionar, y mira que se me fue en la clase, hay dos tipos de quórum, el de sesionar y el de tomar decisiones o deliberar. ¿Cómo sesiono? Pues para poder abrir la convocatoria que dice, tengo el quórum necesario y abro la asamblea, la mitad más uno de los coeficientes, más de la mitad de los coeficientes. Y para tomar las decisiones, pues la mitad más uno de los presentes si no es una mayoría calificada. Ahí vamos despacito porque tenemos que estudiar un poco de material para poder que estemos todos hablando como el mismo idioma. Frente a esto, lo que te dice el decreto 398 y el 579 es que el administrador tiene unas tareas puntuales. ¿Por qué lo dice el 579? Porque remite a lo que nos dijo este decreto reglamentario, que no es transitorio, sino reglamentario. Y le pone unas tareas al representante legal. Entre esas, verificar que durante todo el tiempo se mantenga el quórum necesario para realizar la asamblea, la mitad más uno. Y la segunda, que todos tengan la opción de participar. Por eso es importante que ustedes busquen mecanismos de cómo van a hacer esa reunión para que la gente vote y tú tengas constancia del voto. Por ejemplo, el chat de Zoom. Por ejemplo, se me ocurre a mí. O a través de estas aplicaciones dice, por favor, votar, marque sí o no, y ahí te va dejando el voto como tal. Hay gente que es muy indecisa. Entonces, es necesario que tú garantices que la persona estuvo conectada. Por eso la recomendación, y yo no estoy vendiendo ningún tipo de software porque no me caso con ninguna casa comercial, sí es importante que ustedes cuenten con la herramienta tecnológica que les permita dar cuenta de las IPC que se conectaron,
de las personas que están allí conectadas, que tenga el quórum marcado, que durante la grabación y el reporte que te dé, porque hay reportes, te diga, mira, estas fueron las personas que se conectaron y representaban tales y tales apartamentos. Porque pensaríamos que lo que podría suceder es que alguien se queda callado por tirarse en la asamblea. No participó, pero yo necesito determinar que estaba allí conectado y que se le dio la oportunidad para que hiciera su participación. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? O voto en blanco. Pero sí es necesario que ustedes cuenten con esas herramientas para poder realizar esa asamblea no presencial con el lleno de requisitos. ¿Fui clara? Hola, hola, se fue Paola. Paola. Eso lo vamos a tocar. Aquí estoy. ¿Sí te quedó claro? Sí, evidentemente. Nos toca es buscar una herramienta que... Sí, esto a punta de Zoom solitos y una copropiedad de 200 no se puede. No Sí, no, yo saber cómo validar todas estas cositas que te estoy pidiendo o que te está pidiendo la misma ley. Cielo, ibas a preguntar algo. Cielo y después José. Y nos vamos. Hola, mi querida, ¿cómo está? Me Bien, encanta mi cielo. verla de nuevo. Nuestra cita. ¿Cómo Cuéntanos está? qué duda tienes hoy. Yo tengo una pregunta. Si definitivamente los administradores deciden no hacer asamblea ya este año, ¿pasaría algo al respecto o se puede seguir trabajando con el mismo presupuesto? O sea, ¿ya no es obligación hacer la asamblea? Sí es obligación hacer la asamblea y es una obligación legal. Tanto así que la ley te dice, tienes que hacer por lo menos una asamblea ordinaria dentro de este periodo. Y lo que viene a hacer el decreto 579 es decirnos, ampliarnos un poco ese periodo y nos da hasta el 30 de junio no presenciales. Ojo a lo que va a decir, no es que no pueda hacer después asambleas no presenciales, no, le está diciendo, esta ordinaria única, que tiene ese plazo establecido en el 39, se lo vamos a alargar hasta junio, en el entendido de que la costumbre es que tenemos un periodo fiscal de enero a diciembre, ahí como que todavía le falta conocimiento al ministro del tema de propiedad horizontal, y nos dice que si no la puedes hacer no presencial hasta el 30 de diciembre, hasta el 30 de junio, puedes hacerla presencial un mes después de terminada la emergencia económica. ¿Soy clara? Esa declaratoria que hace el presidente de la República, que ya tenemos dos, la segunda la hizo el 6 de mayo, o sea que terminamos ese periodo de emergencia por 30 días el 5 de junio, y que ustedes tienen del 5 de junio al 5, pues del 6 de junio, pensémoslo, al 7 de julio, al 6 de julio, para convocar su asamblea presencial, y si no lo hace y no convoca, pues el día siguiente hábil de ese mes, o sea el 7, digamos de 6 a 6, el 7, se pueden reunir las personas a hacer asamblea por derecho propio, que es como la sanción por no convocar. Y se reúnen todos y toman decisiones, que es como lo que tiene a todos los administradores así súper criciados. Pero quiero que se relajen un poquito y que ustedes apliquen esa misma lógica que aplicaban antes de la pandemia a lo que les decía el artículo 39, es exactamente lo mismo, pero se nos prorrogó un poquito el tiempo. ¿Qué puede pasar? Que se reúnan por derecho propio y tomen decisiones. Entonces es importante que ustedes busquen mecanismos para garantizar que van a convocar, que se van a reunir, que van a dar cuenta, o para que la comunidad esté tranquila y no se reúna por derecho propio, sino que sepa cómo están las finanzas, cómo están los informes, cómo está la situación, para que estén al menos informados mientras que nos podemos reunir. Porque me dice José aquí, yo administro un edificio en el que la mayoría de propietarios son de la tercera edad y no se ha podido realizar la asamblea porque son renuentes a la reunión virtual. ¿Y qué puede hacer él? El decreto 398, para que la analicen en su cabecita, les permite la postura de la asamblea mixta, donde tienes unos virtual, como nos estamos reuniendo acá, y otros que están presencial. Lo que sí les voy a decir es que no me van a salir ahorita, después del 30 de junio, a citar asambleas presenciales, porque ya, sin tener en cuenta la restricción, y sin tener en cuenta que ustedes son los garantes de esas personitas que habitan en esa copropiedad y son los responsables de cumplir con las medidas de higiene, asepsia y desinfección. No es que me van a meter ustedes, toda la comunidad, por el afán de hacer la asamblea en el salón comunal y terminen muchos contagiados y terminen siendo ustedes los responsables.
¿Por qué? Porque la ley les dijo que hasta el 30 de junio ustedes se me van a desesperar. No se me pueden desesperar. Hay que mirar cuál es la mejor manera de ver si la copropiedad aguanta con el presupuesto que tiene o si definitivamente hay que contar más. ¿Cómo le cuento a la comunidad lo que está sucediendo a través de mecanismos como como Zoom, una reunión informal y demás, para que se vaya llevando esta situación de la mejor manera y sin generar traumatismos? Pero por el amor de Dios, no es que se van a asustar y terminen reuniendo a todos en presencial y generen ustedes más que soluciones, más problemáticas. Dice Lina, la crisis económica fue ampliada hasta agosto. Espérame aquí, porque es importante. Doctora, disculpe un momentico, señora. Una cosita. Y si definitivamente los administradores dicen, no la hago este año, ¿hay alguna, digamos, alguna demanda, alguna, ¿cómo se llama eso? ¿Alguna sanción para la copropiedad o no pasa nada? Podrían pasar muchas cosas. No la hago. Recordemos que el administrador responde por los daños o perjuicios que se puedan generar por extralimitación o por omisión de sus funciones. Él tiene la obligación de citar la ordinaria, porque es quien cita la ordinaria, por mandato de que el artículo 39 de la ley 675. Hay que ver qué perjuicios le podría ocasionar a la copropiedad el no citarla. Por eso es un tema delicado. No es me puede demandar o no es que haya una demanda como tal, es la toma de esa decisión, qué perjuicio puede generarle a la copropiedad y qué perjuicio el administrador le puede generar en el bolsillo, porque recordemos que es una actividad peligrosa y me puede afectar. Beatriz y Lina nos dicen, doctora, la emergencia ahora depende de la región. Aquí en la costa estamos críticos y en julio no podríamos hacerla presencial. Y Lina dice, la crisis económica fue ampliada. Yo quiero que tengan en cuenta que son distintas acepciones. Hay un superpoder, y perdónenme lo coloquial porque hace rato no dicto derecho constitucional, pero más o menos es así. Hay un superpoder que tiene el presidente de la República, que es decretar estados de excepción. Ese estado de excepción, desde la Constitución Política del 91, le permite al presidente quitarle las funciones legislativas al Congreso y legislar él. Eso se puede hacer por periodo de 30 días y en el año solamente podrá hacerlo por 90 días. Lo que pasó con la pandemia fue que el presidente se subrogó ese poder y por eso emitió decretos de emergencia. Pero eso va por 30 días, 30 días. Resulta y pasa que nuestro decreto 579 amarró esa decisión a los 30 días que dio el presidente. Una cosa es la emergencia sanitaria, otra cosa es la emergencia decretada por el presidente para el estado de excepción. Entonces, cuando dice Lina, es que fue ampliada hasta agosto, no tiene nada que ver las distintas emergencias que se han declarado dependiendo de la situación frente a lo que nos dice el decreto, que es esa que declaró el presidente en su momento, que le permitió emitir ese decreto y que se amplió del 6 de mayo, que volvió a pedir esos 30 días, hasta el 6 de junio. ¿Soy clara? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta estas tres figuras para poder determinar la vigencia del decreto. Dice Beatriz, la emergencia ahora depende de la región y en la costa estamos, sí, están por favor cuídese Beatriz, Margie que está ahí, no sé si está Luz Dari que están en Barranquilla, por favor cuídense mucho, cuídense lo que sea y no van a arriesgar a salirse en la presencial sabiendo esta situación. Lo que sucede es que el decreto se amarró a ese estado de excepción y no se amarró a la emergencia sanitaria, así está el decreto. Ahora, ¿qué puede pasar? En el peor de los escenarios, ¿qué puede pasar? Que les hagan una asamblea por derecho propio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evitar esa situación de tal manera que busquemos la forma de mantener informada a la comunidad para que no vaya a ser que terminen reunidos todos ese primer día hábil que se levanta esta situación, el 7, y generen una situación más complicada en cuanto a contagios y demás. Lo que hay que hacer es ser muy juicioso con el tema de cómo estoy comunicando a mi comunidad y cómo la llevo a la tranquilidad y cómo entre todos elegimos si la hacemos virtual, si la hacemos mixta o si la hacemos presencial. Sí, señora, uno conoce la comunidad y tiene que darle manejo. Entonces, yo iba por acá que había visto a José. José, levantaste la manito, pero ya no te volví a ver. José, veamos. ¿Va a entrar qué, en el carro? No. José. Sí, ya. ¿Me escucha? Sí, señor, perfecto. Doctora, vuelvo e insisto, es que tengo un edificio en la que la mayoría son personas de la tercera edad. Son renuentes a las reuniones virtuales y por lo de la pandemia, pues es complicado reunirlos.
¿qué hago yo? Bueno, una cosa que yo puedo hacer es convocarla y si no se presentaron, pues no se presentaron. Podría ser. ¿Es un edificio muy grande, José, o pequeñito? 20 apartamentos. ¿Cuánto? 20. Ah, son pequeñitos. Sí. ¿Y tenemos salón comunal? Sí, ¿Y pequeñito. es grande? No, pequeñito. No me cabe la distancia. No, ¿Y parqueadero? sí, sí hay parqueadero. ¿Y puedo reunirlos en el parqueadero? Sí, señora. ¿Y hay algunos que tengan la necesidad de pronto reunirse a través de un Zoom, por ejemplo? ¿Que pueda hacerlo? De pronto con un hijo por ahí, sí. Porque la otra que tú podrías utilizar es una asamblea mixta. Asamblea Como es tan mixta. chiquitico, sí. El 398, el decreto 398, nos abre la posibilidad de hacer asambleas mixtas. ¿Qué indica? Unos por virtual y otros por presencial. Y la puedes sacar así, porque es tan pequeñito. Ok, Y funcionaría. ok. Funcionaría perfecto. Entonces, busca la manera de la mixta. Esa está en el decreto 398. Si quieres, la próxima clase la revisamos con calma. La miramos Ok. qué es lo que debes tener. Por aquí está Paola Nieto, que antes del decreto se arriesgó a hacer una mixta porque muy temeraria ella, porque tiene una copropiedad en Villavicencio y pues teníamos problemas de movilidad y tenía la mitad de la copropiedad en Bogotá y la otra en Villavicencio y la sacó adelante como mixta. Entonces tendríamos que ver, y es una invitación a todos, reitero, estamos aprendiendo todos, no es que yo les esté enseñando, sino todos estamos aprendiendo de la casuística, vamos aprendiendo de todo el ejercicio que se está presentando y vamos a buscar la manera de blindarnos de la mejor manera, pero son desafíos que todos estamos rompiendo la cabeza a ver cómo vamos a superar. En tu caso, si son 20 apartamentos, tengo un parqueadero donde pueda manejar la distancia, hazte una asamblea muy concreta, infórmalos antes de la asamblea, cosa que se salga muy rápido, y yo me la jugaría por una mixta, para que puedas sacar tu asamblea. Ok, Y puedas gracias. cumplir con tu obligación, ¿vale? Gracias. Hola, profe, buenas noches. Hola tú, ¿cómo vas? Bien, gracias. Profe, mi pregunta iba relacionada de pronto a lo que estaba comentando el compañero anterior, pero con una variación. Y era que, por ejemplo, en una copropiedad que tiene pues aproximadamente 200 unidades, pues difícilmente una asamblea virtual sería difícil de llevar. Pues, primero, pues porque uno para reunirse con más de 200 personas por un medio virtual necesitaría pagar una licencia y no tendríamos licencia. Entonces mi pregunta básicamente es si se puede hacer por bloques. Por ejemplo, la copropiedad está dividida en 5 bloques, los 200 apartamentos. Entonces, un día la va a hacer bloque A, un día la hace bloque B, un día la hace bloque C, y al final, pues, se hace el consolidado de todas las votaciones o decisiones que se hayan tomado en la asamblea, y si es perfectamente legal. Lo puedes hacer más bien por la figura de delegados. Delegado es un representante por bloque. Por torre. Representante, 1 o 2. Entonces, 1 o 2 por torres. toman los temas, analizas, tienes que tener los informes bien hechos y de tal manera que ellos deleguen a 2 personas y la hagan más pequeñita con delegados. Más fácil. El voto de esos delegados entonces sería básicamente el voto de toda la torre. De la torre. Por eso 2 o 3 delegados dependiendo. Más sencillo. Ah, bueno. Y eso tendría la misma validez totalmente legal. Sí, señor. 398 habla de apoderados o delegados, pero tienes que revisar el reglamento. Dice Beatriz, Sí. ¿cómo Señor, perdóname, dime. Profe, qué pena. Si eso no está en el reglamento, ese tipo de votación por delegados o apoderados no se podría realizar. No, está en la ley 675. Lo que tienes que ver es si de pronto tu reglamento da reglas adicionales al delegado o lo restringe. Pero si no, tienes la figura del delegado en el artículo 39 de la ley 675. Es montarla bien. Profe. Listo. Muchas y por gracias. favor, escúchame lo que te voy a decir. En la convocatoria en el uso de delegados, sí, por situación de la emergencia sanitaria organizada por el COVID, vamos a utilizar la figura del delegado. Y te blindas. Profe, eso me surge otra pregunta adicional. En el caso en que de pronto a las personas pues le parezca muy útil la figura del delegado o el tema virtual, todo este tipo de cosas, eso después de la pandemia, cuando se levanten ya todas este tipo de restricciones que tenemos actualmente, ¿se pueden seguir utilizando? Yo pensaría que sí, y es importante. Ya nos dieron un campanazo de alerta, nos tocó digitalizarnos, entonces hay que cogerlo. ¿Qué sucede con el derecho? Y aunque no tiene que ver con nuestra materia, sí es bueno que lo sepan. Y yo sé que ustedes se han dado cuenta. El derecho
o las normas van un poquito más quedaditas de lo que está funcionando la sociedad. Porque es que primero se da el fenómeno social y después se da la reglamentación. Pensemos en nuestro código de policía, el que salió en el 2016. Nosotros no teníamos en la cabeza que alguien podría acusar a otro por Facebook, ¿sí o no? Cuando se presenta el fenómeno es que empezamos a reglamentar esas situaciones. Yo considero que dada la situación ahora, como se está dando, vamos a tener que dar unas reglamentaciones propias, no solo al delegado, sino más ampliar un poco más las asambleas no presenciales y buscar cómo el tema digital toca no solo las puertas de la administración de propiedad horizontal, sino la administración de justicia, cómo el gobierno empieza a ser mucho más expedito a través de este tipo de redes y estas herramientas, porque nos dimos cuenta que funcionan. Miren que estamos teniendo una clase de distintas ciudades acá, y asimismo ustedes han podido hacer sus consejos de administración, otro tipo de situaciones, utilizando herramientas valiosas que por ser tecnológico no le resta la validez jurídica. ¿Soy clara? Entonces vamos a tener que agilizar aún más este tema del principio de equivalencia y empezarlo a moverlo de la mejor manera. Dice Lina, ¿qué herramientas podrías recomendarles? Yo no recomiendo servicios porque pues no es la idea. Lo que sí les puedo decir es que tienen que buscar una herramienta sólida que les permita garantizar la prueba, grabar la reunión, que les permita, y pidan por favor que les dé copia del chat, que les permita determinar quiénes estaban conectados y en qué momento se desconectó, que les garantice que durante la reunión puede mantener el quórum y que se determine, no sé, a través de algún software que le diga, mire, tenemos 10, 20, 40, 30 conectados en el momento, y que le saque ese reporte. ¿Por qué? Porque ese reporte es el que usted va a anexar a su acta de asamblea y el que le va a permitir cumplir probatoriamente con las obligaciones que le impone el decreto 398. Creo que hasta aquí fue súper bien nuestra primera clase. La siguiente clase es el siguiente jueves a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por conectarse, por regalarnos esta horita. Recuerden revisar su plataforma virtual, ahí están las lecciones, ahí está el calendario, por favor revisen su agenda y den cuenta cuándo hay clase, cuándo se suben las lecciones y demás. Y no olviden ser parte del grupo de Facebook y revisar su correo spam por si de pronto los formatos y las informaciones que les estamos enviando están llegando al spam. Les puede llegar de contacto@corporación PH, que es el que está enlazado a la plataforma, de mi correo personal, que es carolinaruiz@corporación PH, o de mi correo perezoso, que es phcorporacion@gmail.com, que es donde contesto porque es el que tengo al celular y es el que tengo más rápido. Dice Anderson, yo recomiendo Meet, lo único que necesitas es una cuenta de Gmail de cada propietario, así tienes el control de quién se conecta y quién no. Sí, pero ¿cómo vas a hacer para medir las votaciones? Yo me hago un Meet con 20, pero ¿cómo mido el tema del quórum y ese tipo de situaciones a futuro? Entonces hay que verlo y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Les recomiendo leanse el material de las asambleas no presenciales y sobre ese material vamos a construir las demás dudas que tengan. No siendo más, les mando un abracito así lleno de frío porque Bogotá está lluviosa y pantanosa, y nos vemos entonces el jueves. Un besito a todos. Chao.